Buenos días, queridos amigos del Instituto Iliad. En el Instituto Carlos V pensamos que no es sencillo señalar con brevedad los rasgos definitorios del ser español, los que la identifican como una nación inequívocamente europea. El tema es tan amplio, tan profundo, que ha dado origen a una muy extensa bibliografía, pero aun a riesgo de simplificarlo en exceso, intentaremos ser lo más concisos posible. El destino de los pueblos de la península ibérica podemos decir que quedó unido al de la República de Roma a partir del siglo III a.C. Esta tierra se convirtió en una provincia romana más y puede afirmarse con certeza que la romanización fue muy intensa, tanto que nos marcó para siempre con el sello de la latinidad. No en vano, hasta 3 emperadores romanos nacieron en Hispania. De Roma recibimos, además de la lengua, los 3 elementos básicos que definen nuestra identidad colectiva y que nos enorgullecemos de compartir con los pueblos europeos: la filosofía helénica, el derecho romano y la espiritualidad cristiana. Si se olvidase alguno de dichos 3 elementos, la historia de España, y la de toda Europa también, se convertirían en totalmente incomprensibles. La contribución española a la civilización europea es muy significativa, tanto cuantitativa como cualitativamente. Filósofos, traductores medievales que redescubrieron las obras de los clásicos griegos, grandes místicos, navegantes, cartógrafos, topógrafos, exploradores que ensancharon los límites del mundo conocido hasta demostrar empíricamente la esfericidad de la Tierra y divulgar para toda la humanidad la conciencia planetaria. No obstante, voy a fijarme en solo 3 hechos históricos, solo 3 entre muchísimos otros que podríamos citar. El primero: poco antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, el pueblo germánico de los visigodos se asentó en la entonces provincia de Hispania y fundó lo que habría de ser el Reino de España. Nadie entonces podía llegar a sospechar el trágico futuro que los españoles habrían de afrontar. Así fue, a comienzos del siglo VIII, España fue invadida por un poderoso ejército musulmán procedente del norte de África y con mando de cuadros militares del califato de Damasco. En las crónicas medievales se alude muy acertadamente a este suceso como la pérdida de España. Y es cierto. España estuvo muy cerca de desaparecer para siempre de la historia, al igual que tantos otros pueblos de la antigüedad que se extinguieron o fueron asimilados por otros pueblos más poderosos. Sin embargo, aquella tragedia habría de proporcionar a España la oportunidad de prestar un inmenso servicio a la civilización europea. En el año 722, los españoles dieron comienzo a lo que hoy llamamos la Reconquista, una tarea de titanes que se prolongó durante 8 siglos y que no concluyó hasta 1492. En aquella larguísima cruzada, nuestros antepasados se proponían recuperar su tierra, su tradición, la libertad para practicar su religión y, en definitiva, restaurar el desaparecido Reino de España con capital en Toledo. Pero, incluso sin ser conscientes de ello, además, estaban preservando la libertad y la seguridad de toda Europa, al impedir que el Islam cruzase los Pirineos. El segundo hecho: tiempo después, España volvería a prestar un servicio decisivo a toda Europa. En 1571 tuvo lugar la gran batalla naval de Lepanto, ciudad griega en el Golfo de Patras y que hoy lleva el nombre de Naupacto. En aquel entonces el Imperio Otomano, que había destruido Bizancio, representaba una terrible amenaza para todos los pueblos europeos. En Lepanto, España obtuvo una grandísima victoria sobre el poderío naval turco, hasta el punto de marcar el punto de inflexión
de la expansión militar otomana en el Mediterráneo oriental. También, del mismo modo, España allí mismo puso fin, en Lepanto, a la amenaza de los corsarios aliados de los turcos en el Mediterráneo occidental. El gran escritor español Miguel de Cervantes, el creador de la novela moderna, combatió como infante en Lepanto, en una nave de España, y posteriormente se refirió a la batalla como la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros. Es imposible, por último, no mencionar cómo España contribuyó a la civilización europea, llevando consigo en las naves de Cristóbal Colón esa civilización. El español y el portugués se convirtieron en las lenguas koiné, en lenguas de encuentro de los pueblos de América entre sí y de encuentro entre ellos y el mundo europeo. España, dominadora del mayor imperio de la historia universal, reprodujo su propia imagen una y mil veces en América. Levantó ciudades, hospitales, universidades. Hoy, gracias a España, 800 millones de iberoamericanos miran a Europa y son capaces de reconocerla como parte de su propia herencia histórica y cultural. Aunque solo mencionáramos estos tres episodios, aunque solo estos tres existieran, la reconquista española, la batalla de Lepanto y el descubrimiento y posterior civilización de América, serían suficientes, más que suficientes, para situar a España entre las naciones que más decididamente y más decisivamente se han esforzado por preservar y perpetuar la civilización tradicional europea. En el Instituto Carlos V para la larga memoria europea, confiamos en que nuestra humilde aportación haya despertado su interés y sea de su agrado. Reciban nuestro más afectuoso saludo desde España.